Se ha hablado mucho en estos días sobre el informe de crecimiento en Colombia. El Producto Interno Bruto, como se sabe a partir de los datos del DANE, creció el 10.6%, impulsado fundamentalmente por sectores como el comercio, al por mayor y de tal, los servicios profesionales, el sector de hospedaje, todo el sector del turismo ha impulsado fuertemente también el crecimiento de la economía. El sector inmobiliario también ha aportado un aporte muy significativo. Indudablemente sectores como el de los servicios de la educación y salud también han tenido un repunte interesante. Se ha hablado sobre la realidad de este impacto que ha tenido el Producto Interno Bruto y hay que aclarar que en cualquier escenario de shock la recuperación económica que se muestra tiene un efecto rebote. Esto quiere decir que va a crecer mucho más rápido que lo que creció en el estado crítico. Veníamos de un año de pandemia en el 2020, donde los escenarios de encerramiento, de contracción de la demanda, el castigo que tuvieron fuertes sectores como la construcción, los servicios extractivos, minas y canteras, y el comercio fueron los sectores más afectados en este escenario. Pues una caída general del crecimiento como el que tuvimos en el 2020, que estuvo alrededor del casi 7%, 6.8%, indudablemente cuando se hace la reapertura y se hace la reactivación económica, pues tiene un efecto rebote muy fuerte y esto muestra el crecimiento en términos de un año a otro muy alto. Pero si comparamos con respecto al 2019, apenas el crecimiento sería del 2.8%. Esto quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de abordar este aspecto. Sectores que fueron muy castigados en la pandemia aún no tienen una recuperación muy fuerte, el sector rural apenas cercano al 2%, el sector extractivo también ha tenido una leve recuperación y esto también, digamos, tiene unos reflejos en el comportamiento estructural de la economía en el mediano y largo plazo. Hay que anotar que también tiene un efecto sobre la inflación que hay que tener cuidado en términos de cómo se ha venido disparando y que indudablemente pone en relación otros elementos como por ejemplo el endeudamiento, que ha sido parte de la política fiscal a nivel global y en nuestro país especialmente, y cómo esto va a tener impactos al futuro en términos del endeudamiento que estamos teniendo. Otro aspecto sensible que se ha mencionado es el efecto sobre el desempleo. Hemos visto que, o lo que tradicionalmente se pensaría es que a mayor crecimiento económico se generaría un impacto muy positivo en el empleo. Hemos visto que creció en el momento de la reapertura, de la reactivación económica y luego se ha estado estancando en un escenario complejo, dado que ni siquiera hemos recuperado los empleos que teníamos en el 2019, estamos cercanos al 80% del empleo que tenemos en el 2019 y pues la población económicamente activa también ha venido creciendo. Si miramos, el repunte ha estado más en el sector informal, en el empleo informal, que ha estado alrededor del 87%, en cambio el empleo formal apenas tenemos entre un 75 y un 77% del empleo formal que teníamos en el 2019. Entonces es un panorama que puede ser alentador en la medida que muestra reactivación, pero que debe mostrar cierta precaución, dado que en el 2023 estaremos regresando a una senda normal de crecimiento y que no va a implicar un crecimiento muy fuerte en el empleo, y a la postre sí vamos a tener que asumir un escenario de cómo se va a llevar a cabo la política económica en términos de la política monetaria y la política fiscal para continuar o mantener la senda de recuperación, o si las medidas de endeudamiento y de política fiscal expansiva requieran de parte de los gobiernos una contracción tanto de política monetaria y política fiscal que podría afectar todavía más esas sendas de crecimiento y del empleo. Entonces el panorama aún es incierto, esperamos que las medidas de política económica se establezcan a mediano y largo plazo de manera adecuada y que realmente fijemos unas metas razonables sobre el crecimiento y el empleo y tratar por lo menos de llegar al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia por lo menos.